Muchas gracias, presidenta. Señor presidente, señorías, buenos días a todos y a todas. Subo a esta tribuna para solicitar a la Cámara que permita la tramitación de los presupuestos generales del Estado para el año 2019. Y lo hago, señorías, porque creo que estas cuentas públicas plasman las prioridades, los objetivos y las directrices que marcan la actuación de este Gobierno, y en el caso de estos presupuestos creo que se pueden expresar con una meridianidad. En primer lugar, porque el presupuesto pretende proteger el crecimiento económico del país, reorientar hacia un desarrollo más inteligente, inclusivo y sostenible. En segundo lugar, porque fortalece las políticas sociales, el estado del bienestar, redistribuye la riqueza para que los beneficios de este crecimiento económico lleguen al conjunto de la sociedad y especialmente a la clase media y a los colectivos más vulnerables, aquellos que más han sufrido durante estos años de crisis. En tercer lugar, porque continuamos con la reducción del déficit público y la deuda pública, cumpliendo así con el compromiso con nuestros socios europeos y garantizando la estabilidad y la sostenibilidad de las cuentas en el presente, pero sobre todo en el futuro. Señorías, hace escasamente 8 meses se celebró en esta Cámara una moción de censura contra el Gobierno presidido por el señor Rajoy como consecuencia de la sacudida social que supuso conocer la sentencia de la Gürtel y la incapacidad del entonces presidente de asumir en primera persona las responsabilidades políticas que la mayoría de este Parlamento y de los españoles y españolas le reclamaban. Apostamos en aquel momento por la puesta en pie de una España moderada, cabal, dialogante, progresista, que quiere conquistar su futuro y no quiere regresar al pasado. Señorías, desde este Gobierno, en apenas 8 meses, hemos hecho más por la justicia social, la regeneración democrática y la modernización de nuestra economía que en los 7 años previos. Y hemos elaborado y presentado unos presupuestos generales del Estado que sometemos hoy a votación en este debate de totalidad. Unos presupuestos que creemos que son los que este país necesita justo en este momento del ciclo económico y que, objetivamente, son buenos para el conjunto de la ciudadanía, vivan donde vivan. Unas cuentas que apuestan por la igualdad de oportunidades, por mejores servicios públicos, por recuperar derechos que se arrebataron durante la crisis, por un crecimiento sólido y sostenible que nos permite ser más competitivos y también por una justicia social que redistribuya esa riqueza. Unos presupuestos, señorías, que intentan aportar soluciones a los problemas cotidianos de la gente, el salario que no llega a fin de mes, el recibo de la luz o el cuidado de un familiar que está esperando la prestación de dependencia. Es decir, son unos presupuestos diseñados pensando en las necesidades y en las esperanzas de todos los ciudadanos. Esperanza en un futuro mejor para que nuestros hijos, nuestras hijas, tengan también la capacidad de desarrollar su proyecto vital. Una sociedad más igualitaria que combata la lacra de la violencia machista o un mercado de trabajo que ofrezca empleos más dignos. De eso, señorías, van estos presupuestos y eso es lo que tenemos que debatir aquí y ahora. Voy a intentar demostrarles con argumentos y datos por qué los grupos de esta Cámara deberían permitir su tramitación parlamentaria y, por tanto, rechazar las enmiendas a la totalidad que se han presentado. Aunque, señorías, por las declaraciones realizadas, todo indica que el independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña y las derechas en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. Son, señorías, unos y otros los que votan juntos para rechazar la recuperación de derechos que merecen la ciudadanía. ¿No será, señorías, que viven mejor en la confrontación que en las soluciones? Por eso, antes de entrar en el detalle de los presupuestos, voy a referirme, si me lo permiten, a la intolerable escalada de crispación que se ha generado en estos últimos días, de forma absolutamente irresponsable por parte del Partido Popular, Ciudadanos y también
por la formación política con la que dicen no compartir ideario, pero a la que parecen querer imitar, o lo que sería aún peor, por la que se están dejando arrastrar. Verán, me hubiera gustado que este debate presupuestario justamente no se hubiera producido en esta semana de inicio del juicio del procés. Se lo digo con total sinceridad. Creo que ha podido influir en la polarización de los distintos posicionamientos políticos, dificultando en extremo el debate serio y reflexivo que se requiere a propósito de las cuentas públicas que este país necesita. Dicho lo cual, es evidente que la justicia, como poder independiente, organiza su actividad en los plazos y en la forma que entiende mejor. Los jueces y fiscales de este país tienen una ardua tarea que tenemos que reconocerles como sociedad y combatir cualquier tipo de injerencia en su labor independiente. Pero verán, a lo largo de la semana pasada se ha podido oír, ver y escuchar interpretaciones de todo tipo a propósito de cómo estaba encarando el Gobierno la negociación de los presupuestos con los distintos grupos parlamentarios y, particularmente, respecto a las enmiendas a la totalidad que anunciaron tanto PDeCAT como Esquerra Republicana de Cataluña. Y, señorías, creo que lo he dicho claramente en numerosas ocasiones, pero lo voy a decir aquí de nuevo en el día de hoy para que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país sean testigos y quede reflejado en el acta del diario de sesiones. Este Gobierno ha ofrecido a todos los grupos de la Cámara un proceso de negociación que permita la tramitación primero y su aprobación después del proyecto de presupuestos generales del Estado, que son necesarios y positivos para este país, y ha recibido aportaciones de algunos de esos grupos. Algunos grupos, como Unidos Podemos, han realizado una contribución exigente, en alguna medida discrepante, pero globalmente muy positiva al actual proyecto. Agradezco el compromiso y el esfuerzo compartido. Hemos trabajado mucho y hemos trabajado bien. A otros, sin embargo, como PP o Ciudadanos, no les ha interesado en lo más mínimo porque se han desentendido de los intereses de los conciudadanos a los que solo miran como votantes y no como lo que son. Mujeres y hombres que merecen que sus instituciones les ayuden a tener una vida cada día un poco mejor. Y hay un tercer grupo, los que se declaran independentistas, que tuvieron la ensoñación de que el Gobierno iba a aceptar lo inaceptable a cambio de su apoyo. Señorías, se equivocaron de medio a medio. Porque la obligación de un gobernante es que las cosas vayan lo mejor posible y semejante propósito es radicalmente incompatible con pedir lo imposible, como es que adoptemos medidas o actitudes ajenas a nuestras competencias constitucionales o que atenten contra la división de poderes, contra principios y valores fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional. Y lo hemos dicho con claridad. Este Gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie. Este Gobierno no va a admitir en ninguna circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho de la autodeterminación para Cataluña y no lo vamos a hacer, como ya lo hemos expresado una y otra vez, señorías de Esquerra y del PDeCAT. Ni podemos ni queremos, porque tal planteamiento sería nocivo para toda España y muy especialmente para Cataluña. Creo que hemos sido transparentes y leales en todo este tiempo. Siempre hemos apostado por la vía del diálogo político dentro del marco de nuestra Constitución. Ese ha sido siempre nuestro límite a la hora de dialogar. Hemos trabajado y seguimos haciéndolo por tender todos los puentes desde la política, porque es nuestra responsabilidad, señorías, y porque es lo que quieren la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Pero tenemos que dejar claro el perímetro de negociación. Nada fuera de nuestro ordenamiento constitucional, nada que atente contra la independencia de poderes, nada que menoscabe la convivencia entre ciudadanos y ciudadanas. Siempre hemos defendido lo mismo, en el Gobierno o en la oposición. De hecho, en su intervención el día de la investidura, el presidente Sánchez empezó justamente hablando del primer párrafo del artículo 1 de nuestra Constitución,
el que hace referencia a que España es un Estado social, democrático de derecho, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, el pluralismo político y la igualdad. Y hoy, como entonces, reivindicamos la vigencia de nuestra Constitución, de la que hace escasamente un par de meses en esta Cámara tuvimos ocasión de celebrar el 40 aniversario. Porque, señorías, gracias al diálogo de las fuerzas políticas hace 40 años conseguimos la democracia y la libertad que tanto anhelábamos y que hemos podido disfrutar durante las previas décadas. Contamos con una Constitución que es patrimonio de todos los españoles, también de los que expresaron serios reparos a su título octavo y también de los que desean una reforma para adecuarla mejor a los nuevos tiempos que vive España y el mundo. Señorías, nuestro texto constitucional reconoce que somos un país diverso, que somos un país plural y, por tanto, con una estructura territorial y política que reconoce la autonomía de las nacionalidades y regiones para su autogobierno dentro de la unidad de España. Nacionalidades y regiones, señorías, y no deja de llamar la atención que algunos se revuelvan en sus escaños simplemente porque se cite la literalidad del artículo 2 de la Constitución española, el mismo que consagra la unidad de nuestra patria común. Y aquí estamos, señorías, 40 años después, volviendo a reivindicar ese espíritu de consenso y de acuerdo, del valor de la palabra, del valor del diálogo como fórmula para avanzar como sociedad. Y también del valor de la concordia, señorías, que es otro principio rector que nunca debe separarse de un responsable político. Porque con frecuencia oigo a dignos representantes de esta Cámara hablar con respeto, yo diría hasta con devoción, del presidente Adolfo Suárez, al que tanto debe la democracia en España. No deja de llamar la atención que algunos de los que lo elogian al mismo tiempo exhiben una actitud política que está en las antípodas de los modos y de las maneras con las que el presidente Suárez desempeñaba su función. Es más, algunos de los que dicen tener en él un modelo de comportamiento lanza contra quien hoy es el presidente del Gobierno la misma catarata de insultos, invectivas, descalificaciones que Adolfo Suárez sufrió en su momento. No las voy a repetir, señorías. No las voy a repetir porque me da cierto pudor que aparezcan en el diario de sesiones. Pero entiendo. Silencio. Entiendo que también es lamentable que algunas formaciones políticas pretendan erigirse en los propietarios del texto constitucional. No, señorías. La Constitución le pertenece a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país. No es patrimonio particular de ninguno de ustedes. Y no tienen el derecho a manosearla ni a utilizarla como arma arrojadiza intentando generar enfrentamiento y división. Porque, señorías, hay posiciones que directamente no se sostienen. Acusar de ilegitimidad a un Gobierno elegido mediante un proceso impecablemente constitucional como es la moción de censura supone atacar la Constitución. Y hay grupos en esta Cámara que lo están haciendo desde el primer día. Y, por tanto, señorías, hago un llamamiento a la responsabilidad. Todos los aquí presentes deberíamos intentar hacer un ejercicio de mesura porque nuestro país está en una encrucijada. Llevan ellos, señorías, demasiado tiempo, entre otras cuestiones, como consecuencia de la inacción del anterior Ejecutivo del Partido Popular, que no supo afrontar con acierto las tensiones territoriales y el auge del independentismo en Cataluña. Antes, al contrario, señorías, prefirió el anterior Ejecutivo esconder la cabeza como un avestruz que no quería ver el problema, permitió que éste creciera en intensidad y en gravedad, cuando no azuzó con aquellas recogidas de firmas en toda España que solo años después la vicepresidenta Sáenz de Santamaría reconoció como un serio error. Basta con recordar que cuando el Gobierno de Mariano Rajoy inició su andadura en el año 2011, había en Cataluña un 11% de independentistas y que cuando se vio obligado a dejar la Moncloa, en 2018, el porcentaje había subido al 47%. Los datos, señorías,
son expresivos. Es evidente que existe un conflicto. Silencio, señor Hernando. No funciona cuando la mitad de los ciudadanos de Cataluña aspiran a la independencia. Un Gobierno responsable ante este hecho debe marcarse el objetivo de intentar revertir esta situación, de buscar medidas que permitan rebajar la tensión, de reconstruir los puentes antes de que terminen de dinamitarse. Y es lo que hemos intentado, señorías, de forma honesta, de forma transparente, y también les digo que es lo que vamos a seguir haciendo. Porque más allá de diferencias ideológicas, creo que podemos estar de acuerdo en que la gran mayoría de españoles quiere rebajar la enorme crispación social y política y que se encuentre, señorías, una solución dialogada y pacífica. Sin embargo, desde nuestra llegada al Gobierno se nos ha acusado de traidores, de desleales, de ceder a chantaje, de romper a España. Todo porque no hemos seguido la táctica del avestruz, sino que hemos intentado abordar el conflicto de Cataluña a través del diálogo y de la política, siempre en el marco escrupuloso de la ley y de nuestra Constitución. Así, hemos propuesto puentes para el diálogo en la Comisión Bilateral, que las rescatamos del ostracismo, donde nos sentamos Gobierno central y Generalitat para resolver, señorías, lo reconocerán, problemas que se encontraban enquistados desde hacía muchos años. También hemos propuesto que el diálogo se encauzara en la comisión aquí, en el Congreso de los Diputados y en una mesa del Parlamento, donde los partidos políticos, que somos, en definitiva, los sujetos activos de la vertebración de nuestro país, y así lo reconoce la Constitución, pudiéramos avanzar, pudiéramos hablar en una respuesta democrática, insisto, siempre en el marco de los cauces legales de los que nos hemos dotado. Hemos actuado con responsabilidad porque estamos firmemente convencidos de que la mayoría de la ciudadanía, dentro y fuera de Cataluña, anhela y desea una solución a esta situación que dura ya demasiado tiempo. Lamentablemente, no hemos encontrado el apoyo de algunos grupos de la oposición, del Partido Popular y de Ciudadanos. Ustedes han preferido realizar una campaña de acoso y derribo al Gobierno en vez de, señoría, un ejercicio de responsabilidad política y de lealtad con el Estado, con España. Y eso que su hoja de servicio con respecto al desafío secesionista, señoría, no es que esté jalonada de éxitos precisamente. Algunos piensan que castigar a Cataluña, anular su autonomía, menospreciar su símbolo y sus sentimientos es el camino para una España más unida y más fuerte. Pero se equivocan y deberíamos de aprender de nuestra historia. Nunca España fue más desigual que cuando se imponía la uniformidad en desprecio de la diversidad, que es una de las grandes riquezas de nuestro país. Nosotros somos responsables, somos coherentes con nuestra idea de Estado, que es la que se define justamente en el título 8 de la Constitución. Un Estado de las autonomías con amplias competencias en servicios públicos esenciales para la ciudadanía, que garantiza el principio de solidaridad entre territorios y también la igualdad de derechos y obligaciones. Y digo, señoría, que somos coherentes porque lo que algunos se han afanado en disfrazar como una cesión al independentismo no es más que la aplicación de lo que significa nuestro Estado de las autonomías, es decir, respeto a la autonomía política, respeto a la capacidad de autogobierno y lealtad institucional. Señoría, ni más ni menos, porque no hay ninguna letra pequeña en estos presupuestos generales del Estado que pretendan contentar al independentismo o favorecer más a una comunidad autónoma frente a otra. Eso, señoría, es una falacia, simplemente es mentira. En este presupuesto no hay absolutamente nada que reciba Cataluña que no pueda ser homologable, por ejemplo, al trato que recibe Andalucía o Extremadura. Lo que hacemos es aportar más recursos al conjunto de comunidades autónomas y ofrecer soluciones a cuestiones perentorias para todas ellas, como, por ejemplo, arreglar el desbarajuste surgido por la aplicación del suministro de información del IVA, un sistema que se cambió con alevosía y nocturnidad. Por cierto, señoría, un sistema que obligaba a que las comunidades autónomas tuvieran que devolver este año 2.500 millones de euros que no podrían utilizar ni en sanidad, ni en educación, ni en dependencia.
Y, por tanto, al igual que propusimos que las comunidades autónomas pudieran disponer de un mayor margen de déficit con la nueva senda que sigue bloqueada en esta Cámara por las artimañas de PP y Ciudadanos, también nos comprometimos con ella a corregir lo que había sido injusto. Ya van, señorías, en la modificación de la Ley de Estabilidad, ya van 12 plazos de incremento del tiempo de enmienda. Y creo que es evidente quién está trabajando para avanzar, para arrimar recursos a las comunidades autónomas y quién está trabajando para torpedear y también para bloquear. Por tanto, señorías, les pido que dejen la sobreactuación y recuperen algo de mesura y de cordura. Dejen de alentar discursos donde la identidad de las comunidades autónomas no se construye por sí misma, sino frente al agravio con otras. Dejen de construir muros insalvables. Aporten alguna solución constructiva en vez de vivir del conflicto y de aprovecharse de él a costa de empeorarlo. Porque, señorías, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para desgastar a este Gobierno? Unos, señorías del PP, señorías de Ciudadanos, compiten por encender la mecha de un polvorín sin importarle lo más mínimo las consecuencias para una convivencia normal y pacífica. Lo hemos visto muy claro este fin de semana. Creo sinceramente que han traspasado todas las líneas rojas y se han convertido en una oposición dañina para el país, destructiva, retrógrada y oportunista. Silencio. Que solo ve la paja en el ojo ajeno y no la vida en el propio. Eso es uno. Otros, en cambio, pretenden que debatamos de autodeterminación, que influyamos en la justicia o que nos saltemos las leyes, a sabiendas de que todas estas cuestiones no son asumibles ni para este Gobierno ni para el partido que lo sustenta, el Partido Socialista. Ni los comportamientos de uno ni los comportamientos de los otros. Ambos creen sacar votos de la confrontación, sin parecer, señorías, importarles los destrozos que puedan realizar. Por eso les pido, señorías, que aparquen de una vez la calculadora electoral. Los ciudadanos quieren que la política les aporte soluciones y, sobre todo, hay muchos ciudadanos y ciudadanas hartos de que la política nacional vire solo y exclusivamente sobre este asunto y que no se hable de sus problemas cotidianos. Se preguntan, con razón, ¿cuándo nos ocuparemos los políticos de sus pensiones, de las dificultades para llegar a fin de mes o para encontrar un hogar a un precio razonable? Y eso, señorías, son las respuestas que contienen estos presupuestos, son las respuestas que nos pide la ciudadanía. Porque con ello defendemos la dignidad de nuestros pensionistas, de los parados de larga duración, de las personas que, aun teniendo un trabajo, no consiguen llegar a fin de mes. Con ello brindamos más oportunidades para los jóvenes que buscan un futuro mejor o de aquellos que sufren el alza de los precios de alquiler. Porque con este presupuesto incrementamos la dotación del sistema de atención a la dependencia o de las becas y libros para estudiantes. Con él luchamos por una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, donde tengamos más recursos para combatir la lacra de la violencia machista o donde seamos capaces de sacar de la pobreza a miles de niños. Un presupuesto, señorías, necesario para reorientar nuestro modelo productivo y llevarlo hacia un crecimiento económico más sólido y sostenible, que permita que la recuperación económica llegue a las familias, a las clases medias, a las clases trabajadoras, que nuestras pequeñas y medianas empresas, en definitiva, puedan seguir creciendo. De hecho, estos presupuestos representan una enmienda a la totalidad de la política social, económica y presupuestaria que ha tenido este país en los últimos años. Unas políticas del Partido Popular que se han demostrado erróneas, porque agravaron la dureza y el impacto de la crisis, incrementaron la desigualdad, la precariedad y la pobreza. Unas políticas que además fueron injustas porque cargaron todo el peso del esfuerzo en las clases medias y trabajadoras. Reducieron el estado del bienestar. Reducieron el estado del bienestar, ni más ni menos, el colchón amortiguador que tenemos los ciudadanos ante las dificultades. Y le subieron, señorías, los impuestos en más de 60 ocasiones. Y, sobre todo, y lo que creo que es más importante, unas políticas inútiles, porque desaprovecharon, en verdad, los vientos de cola favorables para impulsar un verdadero cambio del modelo productivo,
un cambio que orientara nuestra economía hacia sectores competitivos basados en la innovación y en el conocimiento. Bajo esa falsa apariencia de mejores gestores, que no sé, señoría, quién se la compra, el Gobierno del Partido Popular incumplió de forma sistemática. Silencio, por favor. Silencio. Continúe, señora ministra. Incumplió de forma sistemática los compromisos de consolidación fiscal hasta el punto de tener que renegociar en 3 ocasiones la senda del déficit y, además, exponer al país a una multa millonaria. Señoría, cuando España ha cumplido con Bruselas, ha sido solo y gracias al esfuerzo ingente de comunidades autónomas y de ayuntamientos. Los gobiernos del Partido Popular, la Administración General del Estado, nunca cumplió con los objetivos de déficit. Y, de hecho, con la excusa de la crisis, el PP implantó la austeridad a ultranza como herramienta ideológica para debilitar los servicios públicos y favorecer su privatización, que es lo que realmente está detrás de esa hoja de ruta. Se recortaron derechos, libertades y se desplegó la recentralización del Estado de las autonomías por vía legislativa. Durante los años del Gobierno del Partido Popular se dio la espalda a la ciudadanía y se generó más crispación y más desafección hacia la política que nunca, con lamentables casos de corrupción que implicaban directamente al Partido Popular, según dictaminó la justicia, abochornando al conjunto de la sociedad y motivando, en última instancia, la moción de censura en el mes de mayo que dio origen a este Gobierno. Desde entonces, no hemos dejado de trabajar en una hoja de ruta clara, articular consensos básicos entre los grupos parlamentarios para dar estabilidad a las instituciones, dignificar nuestra democracia y atender las numerosísimas urgencias sociales, medioambientales y territoriales. Ese es el origen de este Gobierno. No lo olviden, señorías, pues fue su voto el que permitió que en nuestro país se abriera una ventana de esperanza y de ilusión. Y sabíamos que no era un camino fácil y la composición del arco parlamentario no facilitaba, todo lo contrario, dificultaba esta situación y que iba a requerir nuevas formas de construir la acción política. También sabíamos que los perdedores de la moción de censura no la iban a digerir y que iban a intentar frenar cualquier posible avance para que la gente de este país no viera que hay otra forma distinta de hacer política, poniendo de verdad a las personas en el centro de las actuaciones. Y esto es lo que debería preocuparnos y ocuparnos hoy en esta Cámara, a quien tenemos la inmensa responsabilidad de servir a este país. Los problemas cotidianos de la gente, señorías, de eso tenemos que hablar, de sus esperanzas y de sus ilusiones. Señorías, no voy a explayarme en las cifras macroeconómicas porque creo que son sobradamente conocidas. Únicamente, silencio. Si quieren luego entramos, señorías. Si en la réplica y dúplica podemos entrar en lo que quieran. Únicamente les recordaré que la tasa de crecimiento de nuestro país sigue siendo robusta, a pesar de la moderación que se está experimentando a nivel internacional y que, de hecho, se sitúa por encima de los países de nuestro entorno, como constatan, y últimamente más, todos los organismos internacionales. Eso, señoría, garantiza el aumento de los ingresos públicos, la consolidación fiscal y la creación de empleo a un buen ritmo. La previsión de crecimiento que manejamos es prudente, del 2,2%. Y, por cierto, sí me gustaría destacarle 2 datos recientes. La economía española se aceleró en el cuarto trimestre del año pasado un 0,7%, mientras que en el resto de Europa apenas creció. Esto es un buen dato. Las previsiones de invierno de la Comisión Europea, que acabamos de conocer, como decía la semana pasada, también abundan en la mejora del diferencial de crecimiento para España. Rebaja 1 décima al 2,1% España y 6 décimas a la zona euro. De ahí la robustez de nuestro crecimiento. Datos, señorías, que rebaten a quienes se afanan todos los días del año en trasladar una imagen distorsionada de la marcha de nuestro país. Por otro lado, conocen perfectamente en qué situación nos encontramos respecto a la senda de estabilidad, porque ha habido oportunidad de debatir profusamente de esta situación, pero no puedo pasar la oportunidad de recordar que la aplicación de un objetivo del 1,3 frente al 1,8, ese que considerábamos más razonable desde el Gobierno, entraña
lógicamente, costes en términos de crecimiento económico y de creación de empleo, como hemos venido advirtiendo desde el principio. Y es la cerrazón incomprensible, que nadie se puede explicar, de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos las que nos abocan a este escenario. Con todo, nuestra previsión de tasa de paro se sitúa en el 14%, el nivel más bajo desde el año 2008, mientras que la deuda pública se reducirá en 2019 en relación con las previsiones de este año que ha cerrado, pasando del 96,9% hasta el 95,4%. Este presupuesto, señorías, reduce la deuda pública. Eso nos va a permitir reforzar la confianza de nuestra economía y liberar recursos que se pueden destinar a otras partidas. En concreto, en el año 2019 pagaremos un 0,5% menos por los intereses de la deuda. El techo de gasto no financiero aumenta un 4,4%, alcanzando los 125.064 millones. Un incremento relevante que se sustenta en la mejora de la recaudación fiscal, efecto del ciclo económico, y también por las medidas tributarias que está impulsando este Gobierno. Y les decía, señorías, que estos presupuestos suponen una enmienda a la totalidad de las políticas erróneas llevadas a cabo por el Partido Popular. Y son un punto de inflexión necesario, un cambio de rumbo para recuperar la confianza de la ciudadanía en la utilidad de la política para resolver sus problemas cotidianos. Y lo hacemos, señorías, con medidas concretas que favorecen la cohesión, la justicia social, la redistribución de la riqueza y la modernización de nuestra economía. Todo ello cumpliendo, además, con nuestros compromisos europeos en favor de la estabilidad y de la sostenibilidad de las cuentas. Porque les recuerdo, señorías, que en un escenario de políticas constantes, es decir, en caso de que estos presupuestos no salieran adelante, el objetivo del déficit se iría al 2,2 o al 2,4 en vez de la cifra que estamos proponiendo. Estos presupuestos contienen, de otro lado, una adecuada combinación de ingresos y gastos para reorientar el modelo de crecimiento y, para ello, reforzamos partidas de gastos esenciales que incentivan la productividad y el potencial crecimiento de nuestra economía. Partidas como la inversión, la investigación, el desarrollo, la innovación, infraestructura o capital humano. Porque nuestro objetivo es que el crecimiento económico no se base solo en el aprovechamiento de los vientos de cola favorables o en la devaluación interna. Eso es lo que ha ocurrido durante los años de gestión del Partido Popular. Nosotros creemos que este crecimiento tiene que responder a un modelo sustentado en la mejora de esa competitividad a través de la innovación, los avances tecnológicos, la mejora de la cualificación de la mano de obra y con especial atención al apoyo, el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. Porque, señorías, verán, en este mundo globalizado la inversión en I+D+I es básica para ganar competitividad y para crear productos y servicios que tengan un valor añadido y también que sean capaces de producir empleo más cualificado. Porque la competitividad de un país, señorías, no puede, se lo digo como lo pienso, no puede ser realmente a costa de la dignidad de los trabajadores y de las trabajadoras. Es imprescindible, fundamental, que el empleo que se genere, señorías, tenemos que conseguir que sea de calidad, que sea digno y, además, que sea en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Con estos presupuestos justamente apostamos por esa economía del conocimiento, por la transición ecológica inteligente o por la garantía de la sostenibilidad del crecimiento económico. Y creo que todos podemos compartir que tenemos que avanzar hacia una economía circular y descarbonizada, hacia un desarrollo más sostenible y respetuoso con el planeta, porque no solo es un elemento de solidaridad intergeneracional, ni mucho menos. Esto representa el principal vector de modernización de la economía global en esta primera mitad de siglo. Y por eso, señorías, el que no lo quiere ver es porque no tiene visión de futuro. Y conlleva numerosas oportunidades en términos de creación de empleo, en términos de mejora de nuestra salud y también en términos de avance en el desarrollo tecnológico. Estos presupuestos suponen un primer paso en esta línea que queremos desarrollar, ya lo han conocido en los últimos días, de forma más completa con la agenda del cambio que presentó mi compañera el pasado viernes. Creo que se han tenido la oportunidad de analizarla, aunque han estado muy entretenidos en otras tareas,
Habrán visto una hoja de ruta ambiciosa para modernizar nuestro país, para dar respuesta a los numerosos retos que enfrentamos, tanto desde el punto de vista de la educación, del refuerzo del capital humano, de la revolución tecnológica o del cambio climático. Es, señoría, nuestro proyecto de país, el que este Ejecutivo permanentemente todos los días está peleando. Es una agenda transformadora a través de una política económica que es proactiva, que pone en valor todos los recursos disponibles para progresar de manera cohesionada, justa y medioambientalmente sostenible. En definitiva, señorías, unas cuentas que nos permitan cerrar las numerosas heridas que se provocaron durante la crisis. Porque, señorías, la gestión que se hizo desde el Partido Popular de la crisis fue el intento de desmantelamiento del estado del bienestar o la precariedad laboral como fórmula de devaluación interna. Y eso, señorías, ha conseguido debilitar a la clase media, provocando un desplazamiento hacia grupos sociales con menor renta. O dicho de otra manera, una parte importante de la clase media de este país ha bajado un escalón y se han erosionado aquellas medidas que actuaban como ascensor social. Por eso, estas cuentas también tienen la vocación inequívoca de volver a activar ese ascensor social, aumentando el gasto social, sí, señorías, claro, aumentando el gasto social, el que garantiza el estado del bienestar y posibilita la igualdad entre todos los españoles. Y lo vamos a hacer con el respaldo de una política fiscal que reconduzca la pérdida de progresividad que se produjo durante los gobiernos del Partido Popular, para que cada uno pague según sus ingresos y todos recibamos según nuestras necesidades. Y esto, señorías, que ustedes se escandalizan, se llama redistribución de la riqueza, se llama justicia social. Señorías, este presupuesto se ha elaborado con el objetivo de corregir muchas de las desigualdades que se dan en distintos planos de la sociedad, porque probablemente la primera sea la brecha social, para lo que tenemos todos que recuperar el pacto social que nos construyó como país y que nos hizo mejor sociedad. Pero también hay que salvar la brecha generacional y la brecha de género. Tenemos que avanzar hacia un país más igualitario y más equitativo, un país en el que cabemos todos y todas, donde hay oportunidades para todos y todas. Les decía que esas políticas aplicadas durante la crisis han perseguido y han conseguido romper el contrato social que nos había emplazado como sociedad a permitir la mejora de nuestros hijos. A quien cumpla con las reglas progresa o que se obtenga tranquilidad y estabilidad en la vida cuando uno dedica esfuerzo. Estos presupuestos son las antípodas de esas políticas neoliberales que se practicaron durante la crisis, señorías. Por eso entiendo que no les guste. Recuperan valores de sociedad, de colectividad, protegen a los colectivos más vulnerables y apuestan por las clases medias. Porque, señorías, una clase media fuerte y robusta es la base de la estabilidad social y del progreso económico. Un país más equilibrado socialmente es imprescindible para un crecimiento más sólido, porque se beneficia tanto la demanda interna como la productividad. Por ello, estos presupuestos contemplan toda una batería de medidas dirigidas a favorecer y a recuperar esa clase media. En primer lugar, protegiéndola fiscalmente. Y, en segundo lugar, en forma de una importante liberación de renta disponible por la mejora de los servicios públicos. Señorías, el 57,3% de los presupuestos se destina a gasto social, experimentando el mayor crecimiento desde el año 2009. Para ser justos, señorías, tendríamos que hablar de inversión social, porque mejorar la vida de la gente nunca se puede interpretar como una política de gasto, por mucho, señorías, que algunos tengáis auténtica alergia al gasto social. Le estoy hablando de 209.510 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,4% respecto al año anterior, o lo que es lo mismo, 12.599 millones adicionales, 6 de cada 10 euros del presupuesto. Eso es lo que destina este Gobierno a inversión social. Las cuentas que queremos validar suponen una renta media indirecta de 4.174 euros para cada ciudadano. Multipliquen ustedes por los miembros de una unidad familiar. Renta liberada que permite atender sus necesidades o mejorar su calidad de vida. Esta cantidad de renta indirecta en forma de provisión de servicios públicos asciende a 5.148 euros si se tienen en cuenta también
los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas por las transferencias del Estado. Y lo importante, señorías, esta renta que se libera de forma indirecta le toca el bolsillo a todos los ciudadanos, a todos y cada uno. No hay ninguno que por razón de dinero en el banco, por razón de cuna o lugar de procedencia, no tenga derecho a recibir estos servicios públicos que son fundamentales para su bienestar. Y estamos hablando de pensiones, con un incremento del 1,6%, que será un 3% en el caso de las mínimas y de las no contributivas. Y vamos a mejorar, cómo no, los ingresos de 9,5 millones de pensionistas. Señorías, ¿no merecen estos ciudadanos atender en el día de hoy a sus necesidades y a sus expectativas? Estamos hablando de pensiones de viudedad que se van a calcular con el 60% de la base reguladora, lo que permitirá, sobre todo a viudas, porque este colectivo es femenino, disponer de una pensión incrementada en torno al 7%. Y, señoría, el compromiso en los presupuestos de que si el IPC es superior a esto, habrá una paga extraordinaria, de manera que garanticemos el incremento de las pensiones frente a las fluctuaciones que pueda experimentar el coste de la vida. Nos referimos a los cerca de 7 millones de personas que no tienen que hacer frente al copago de las medicinas, especialmente los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros anuales. O las familias. Señorías, un momento, señora ministra. Le ruego a todos silencio. Hay un murmullo que un minuto se puede aguantar, pero no se puede aguantar el tiempo que llevamos. Por favor, le ruego silencio. Continúe, ministra. Gracias, presidenta. Decía, el copago de pensionistas para las personas, el copago de medicinas para los pensionistas que se suprime, y decía también que lo hacemos extensible a las familias que ingresan menos de 12.300 euros anuales y que al menos tienen un hijo a cargo. O el gasto en dependencia, señoría, esa gran olvidada del Partido Popular, que sube en 831 millones hasta llegar a los 2.232 millones de euros, lo que supone un incremento del 60% de las partidas de dependencia. Nunca hasta ahora unos presupuestos habían destinado tantos esfuerzos a atender a las personas que más lo necesitan. Estamos hablando de la prestación que el Gobierno quiere recuperar para los parados mayores de 52 años, uno de los colectivos que más difícil tienen su reincorporación al mercado laboral y que calculamos, señoría, que solo esta medida beneficiará a 114.000 personas. Hablamos también en estos presupuestos de un aumento del 10% en las partidas para becas, alcanzando los 1.620 millones de euros, o de duplicar las ayudas para que las familias con menos recursos puedan comprar los libros de texto de sus hijos, que pasan de 50 a 100 millones de euros en ayuda. Medidas, como verán, todas que permiten tener un colchón presupuestario de las economías domésticas y que las familias puedan dedicar recursos en el desarrollo de su proyecto vital, en reforzar los idiomas de sus hijos o en disfrutar de una tarde de cultura. Y como la redistribución llega también por la vía de los ingresos, los presupuestos generales del Estado para 2019 prevén medidas para recuperar la progresividad que hemos perdido en los últimos años y que las rentas más altas contribuyan de forma más equitativa. Hablamos de que aquellas personas que cobren más de 130.000 euros vean incrementada su aportación en el IRPF en 2 puntos porcentuales, mientras que los que cobran más de 300.000 euros verán incrementada su aportación en 4 puntos porcentuales. ¿Saben un dato, señorías? Los cambios en el IRPF no afectan al 99,5% de los contribuyentes, de tal modo que cumplimos con la premisa de alcanzar un modelo fiscal redistributivo y justo, donde los que más capacidad tienen aportan más para que todos podamos recibir en función de su necesidad. Una reforma del IRPF que solo afecta al 0,5% de la totalidad de todos los contribuyentes. Pero quizá el mejor incremento de la renta de las personas llegará a través de la dignificación de los salarios que vienen de la mano de la subida del salario mínimo interprofesional, llegando a los 900 euros brutos mensuales, un 22,3%, el mayor incremento en 40 años que ha sufrido el salario mínimo interprofesional. Una subida, señorías, que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores y que va a tener un impacto presupuestario de 340 millones para las arcas del Estado. Merecen
los trabajadores de este país llegar a fin de mes, señorías? ¿Merecen que el sudor, el esfuerzo que desarrollan se retribuya de una forma adecuada o siguen ustedes empeñados en la precarización del trabajo? Y es que, señorías, un país rico no puede ni debe tener trabajadores pobres, personas que no pueden desarrollar su proyecto vital ni mejorar sus expectativas. Por eso era necesario recuperar el peso de los salarios sobre el PIB que se tenía antes de la crisis como una de las vías que nos llevarán a corregir la desigualdad flagrante. Porque ¿saben, señorías, cuál era el peso de los salarios sobre el PIB en el año 2009? El 51,91% de la renta nacional bruta. ¿Saben en qué porcentaje lo dejó el Gobierno anterior, tras su paso por el Gobierno? En el 47,18%. Esa fue su reforma, señoría, devaluar las retribuciones de los trabajadores y hacer unas reformas laborales para que estos trabajadores tuvieran menos armas para defender sus derechos. Porque quienes aducen que la subida del salario mínimo interprofesional puede suponer un grave perjuicio para la economía, les emplazo a que miren los países de nuestro entorno. Verán que Alemania se dotó por primera vez de un salario mínimo en 2015 como medida postcrisis. Un salario mínimo de 1.498 euros brutos al mes. O, señoría, recientemente en Francia, el Gobierno ha anunciado recientemente un incremento del salario hasta los 1.486 euros. Y creo, señoría, que en ningún caso ni he escuchado a ningún partido de la oposición en esos países de hablar de colapso de la economía por la implantación de una subida del salario mínimo interprofesional. Al contrario, creemos firmemente que la subida tiene ventajas añadidas, porque va a beneficiar a personas vulnerables, porque va a estimular el consumo, va a reducir la brecha salarial de género y contribuirá al sostenimiento del sistema de pensiones. Y, por cierto, les recuerdo que el Gobierno socialista dejó en 2011 la hucha de las pensiones con 66.815 millones y lo encontró con menos de 10.000 millones. Por eso, señorías, es urgente trabajar en los trabajos para que nuestro sistema de pensiones sea sostenible. Y en ese sentido, con independencia de lo que se vaya marcando en el Pacto de Toledo, que espero que pueda llegar a acuerdo en el menor plazo posible, estos presupuestos aumentan las transferencias del Estado a la Seguridad Social un 4%, hasta los 15.484 millones, y habilitamos una transferencia a la Seguridad Social en apoyo de su sostenibilidad de 850 millones. Señorías, la brecha generacional que les decía es otra de las desigualdades a corregir por este presupuesto y también por nuestras políticas, porque hay toda una generación de niños y niñas que solo ha conocido la crisis y sus efectos. Señorías, creo que todos podremos compartir en esta Cámara que este es un drama sin paliativo para una sociedad que se considera avanzada. Por ello, hemos incorporado por primera vez en la tramitación de los presupuestos un informe específico del impacto de los distintos programas de gasto en la infancia, en el marco, señorías, de la Convención sobre Derechos de la Infancia de Naciones Unidas. Porque los poderes públicos, y yo diría también que el conjunto de la sociedad, tenemos la obligación de proteger a los niños y a las niñas de nuestro país. Y, señorías, de planificar medidas que ayuden a combatir situaciones de pobreza, de exclusión social, de carencia alimentaria o de abandono escolar. Así, hemos incorporado medidas dirigidas expresamente al colectivo de menores más vulnerables. De hecho, el presupuesto contiene un nuevo ingreso mínimo vital para combatir la pobreza infantil. Calculamos, señorías, que esta medida va a permitir que 82.000 niños salgan de la pobreza severa. Solo por eso merecería la pena este presupuesto. Va a permitir más ayuda para los comedores escolares, para familias en riesgo de exclusión social, políticas para los menores extranjeros no acompañados o la duplicación de las ayudas para el material escolar. También tenemos que ser capaces de construir un país que ofrezca ilusión, que ofrezca esperanza a nuestros jóvenes. Una generación, señorías, en la que se ha cebado la precariedad con más intensidad que en otros colectivos y que ha obligado a muchos ciudadanos y ciudadanas a marcharse de España para encontrar mejores oportunidades. Para ellos y con ellos queremos desarrollar una política de vivienda que promueva el alquiler a precios asequibles a través de un plan 20.000 viviendas dotado con 137 millones.
o un plan de choque de empleo juvenil dotado con 670 millones de euros, que tiene como objetivo reducir la tasa del desempleo en este colectivo hasta el 23,5%. O igualmente, señorías, aumentamos las partidas de beca en un 10%, al tiempo que bajamos las tasas universitarias, que podrán volver a niveles anteriores a los incrementos producidos en el año 12. Señorías, al tratarse esta última cuestión de una competencia autonómica, lo que hacemos en este presupuesto es habilitar a los gobiernos regionales para que puedan realizar esta medida. Y si les hablaba de la brecha generacional, también tenemos que hablar en el día de hoy de la brecha social que hay y que hay que reducir, señorías, de forma urgente por decencia política. Y también, por justicia, tenemos que trabajar en disminuir esa brecha de género que aún dificulta a las mujeres en desarrollo profesional y en su desarrollo personal. Señorías, es un clamor. Las mujeres, el 50% de la población, somos cada vez más conscientes de las dificultades que encontramos en nuestro día a día. Sabemos cómo nos penaliza la maternidad en nuestro desarrollo profesional, cómo tenemos más difícil acceder a los puestos de dirección o cómo cobramos menos por el mismo trabajo. Cómo la violencia machista es una realidad que nos golpea a diario, sin conocer, señorías, edad o procedencia. Por eso, estos presupuestos contienen medidas que tiñen de violeta la acción política, porque hay muchas medidas que van dirigidas justamente a las causas que provocan esta situación. Quizá una de las más importantes es la homologación progresiva de los permisos de maternidad y paternidad, que pasarán de 5 a 8 semanas los permisos de los padres como medida previa para conseguir la equiparación total en los ejercicios posteriores. Y esta medida, señorías, es una medida de largo alcance, una medida que nos permitirá que no penalice el mercado laboral la incorporación de las mujeres. Pero como ese techo de cristal aún limita también el acceso de las mujeres a los comités de dirección, a los órganos de organización de las empresas, vamos a introducir una deducción en el impuesto de sociedades que incorporen a las mujeres en su consejo de dirección. Y también, en este mismo apartado de fiscalidad, bajaremos el IVA para los productos de higiene íntima femenina, como nos comprometimos a lo largo de los meses previos, hasta equipararlo a bienes de primera necesidad, erradicando así otra, señoría, desigualdad flagrante. Y vamos a avanzar en políticas de conciliación para padres y para madres, promoviendo la universalización de la escuela entre los 0 y los 3 años. Y, señorías, como seguimos despertándonos con noticias atroces que hablan de mujeres asesinadas, de mujeres maltratadas, como esta realidad aún nos sacude a diario y queda tanto por trabajar, hemos elevado a 220 millones de euros los recursos para luchar contra la violencia de género. Nunca, señorías, se habían destinado tantos recursos a terminar con esta lacra. Es una prioridad para este Gobierno. Señorías, les hablaba de la renta indirecta que estos presupuestos suponen para las personas, pero es que estos presupuestos 2019 transferirán de forma directa o de forma indirecta a lo largo del año 13.000 millones de euros a empresas, empresarios, autónomos, emprendedores, en forma de transferencia, servicios específicos o inversión en I+D+I. Porque, de un lado, se trata de propiciar las dinámicas económicas que permitan ese crecimiento económico que buscamos y también de medidas de apoyo a las pymes que, como saben, constituyen nuestra base de tejido productivo. Y, por otro lado, como les decía anteriormente, tenemos que sentar la base de la reorientación del modelo productivo para ganar competitividad a través de la innovación, la investigación o la especialización inteligente o el consumo de energías alternativas. Apostamos por esa economía que les describía, digital, descarbonizada, capaz de adaptarse a los retos globales, que genere empleo cualificado y que contribuya también a mejorar nuestras bases exportadoras. Y es que no lo duden, nuestro principal objetivo como Gobierno es combatir el desempleo y propiciar las condiciones para generar empleo estable y empleo de calidad. Para ello, se ha incluido una bonificación para contratos indefinidos de personas desempleadas.
En conjunto, las bonificaciones de la contratación se dotan con 1.885 millones y su fin es prolongar la vida activa y favorecer la creación de empleo en colectivos que tienen más dificultad para acceder al mercado laboral: personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, mayores de 45 años, víctimas de violencia de género o jóvenes que sean beneficiarios de la garantía juvenil. Estamos hablando, señorías, de más de 800.000 personas que son posibles beneficiarios de estas ayudas a la creación de empleo. Pero, además, las políticas activas de empleo se elevan a casi 6.000 millones de euros. Experimentan un crecimiento del 4,7% con respecto al año anterior. Y si las pymes adquieren músculo, podrán generar empleo y podrá ser de mayor calidad. Y por eso el programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa tendrá en estos presupuestos unos recursos por importe de 145 millones de euros. Además, señorías, se mejorará el apoyo de las pymes a la financiación, se las ayudará a la búsqueda de nuevos mercados en el exterior y también a la obtención de garantías a través de distintas herramientas públicas. Y, a diferencia de lo que algunas formaciones políticas esgrimen, les insisto que estos presupuestos protegen fiscalmente a la pequeña y a la mediana empresa, porque hemos introducido, cosa de la que ustedes no hablan, una rebaja en el impuesto de sociedades para aquellas que facturan menos de 1 millón de euros. Es decir, señorías, una de cada 4 empresas de este país tendrá una reducción fiscal de 2 puntos en el impuesto de sociedades. Y con eso estamos apostando porque el sector de la pyme gane músculo, tenga posibilidades de crecimiento, ya que la bajada del tipo mejorará la tesorería, la liquidez y las posibilidades de inversión. Otro apartado que me gustaría detenerme es el que se refiere a ese cambio del modelo productivo en el que en estos presupuestos, señorías, empezamos a dar los primeros pasos hacia esa transformación con otras herramientas, con otros instrumentos que el Gobierno ha presentado e irá presentando a lo largo de las próximas semanas, y por eso incluimos una partida de 357 millones en I+D+I civil. En concreto, los créditos del presupuesto no financiero para investigación civil ascienden a 2.845 millones de euros. Por tanto, la investigación en nuestro país experimentará un crecimiento del 8%, señorías. Igualmente, ponemos los cimientos de una transición ecológica de nuestra economía que genere nuevas oportunidades al desarrollo, por ejemplo, en las energías renovables, en rehabilitación o en eficiencia energética o en movilidad sostenible. En este sentido, como novedad, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé una aportación al ICO por un valor de 60 millones de euros que se destinan a préstamos justamente para las ayudas a la eficiencia energética. O el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, a quien se le dota con 300 millones para impulsar las energías renovables o también la eficiencia en el uso de las energías. Aumentamos de 12 a 32 millones el llamado Fondo del Carbono para reorientar la actividad económica hacia modelos bajos en carbón, al mismo tiempo que se contribuye al cumplimiento de los objetivos internacionales en materia de reducción de emisiones. Y se dotan, señorías, partidas para la reactivación económica de esta zona en transición y ayuda para la reestructuración empresarial. Eso sin perjuicio de la dotación al bono social térmico, que se consigna con 80 millones de euros y que se dirige a las personas más vulnerables. Por eso, señorías, son muchas las cuestiones que por razón de tiempo no se puede detallar una a una, aunque no tengo inconveniente en profundizar en cualquiera de las que deseen en algún momento del debate. Por ejemplo, nuestra apuesta por incrementar la partida de cultura en los presupuestos, casi un 10% más, llegando hasta los 953 millones. En todos los presupuestos de los gobiernos anteriores del Partido Popular, nunca la inversión en cultura alcanzó esta cifra. O las partidas en justicia, con un incremento de 500 plazas para los jueces y fiscales. O las políticas de interior, con un plan de modernización de los cuarteles o de los centros de internamiento. Un instrumento y un incremento del 5,5% en las políticas de seguridad ciudadana, que también son un derecho en este país. Lo mismo podría decir
del incremento del 6% en política exterior o en cooperación, que tienen que promover un desarrollo compatible con también las medidas que estamos poniendo en marcha en aquellos países que tienen peores dificultades o tienen peores posibilidades. Y también, señorías, el apoyo al medio rural sostenible con 1.239 millones para combatir la despoblación y combatir algunas de las medidas que está provocando esa situación. Aunque algunos le pese, señorías, también la dotación para la Dirección General para la Memoria Histórica, que se dota con 15 millones de euros con el objetivo de impulsar medidas de reparación a las víctimas del franquismo. Y por cierto, qué vergüenza, señor Casado, que una senadora de su partido haya dicho que ese dinero servirá para desenterrar unos huesecitos. Qué falta de respeto, señoría. Si no se ha informado, le pido que lo haga, solo le pasarán las buenas noticias. Debería usted desautorizar a esa senadora y pedir perdón, aunque viendo la deriva que lleva usted no estoy segura de que lo haga. Estos presupuestos, barbaridad lo que se dijo, señoría, estos presupuestos incorporan medidas para compensar a los empleados públicos por tantos años de esfuerzo durante la crisis, ya que han sido ellos y ellas quienes, con su compromiso, han permitido mantener los servicios públicos fundamentales. Silencio. Contamos con una subida general retributiva del 2,25%, más un complemento variable derivado del incremento del PIB, y continuaremos con la equiparación salarial de policía y de guardia civil, generando ofertas de empleo que se deriven de la aplicación de la tasa de reposición. Señorías, voy a hablarles ahora del capítulo de infraestructura. Hemos hecho un importante esfuerzo con el objetivo de revertir la caída de la inversión pública que se registró en los últimos años, aumentando la seguridad de nuestras redes y favoreciendo la movilidad de personas y mercancías para contribuir a la mejora de nuestra competitividad. Silencio, por favor. Los presupuestos generales de este año, los del 2019, dedican 9.973 millones de inversión real, creciendo en más de 2.000 millones, lo que supone un incremento del 20,6%. Una subida, señorías, 6 veces superior al crecimiento nominal de la economía y que nos va a permitir recuperar gran parte del terreno perdido en los últimos años como consecuencia de la política de austeridad del Gobierno del PP, que renunció a la inversión como instrumento de política económica. Y como efecto añadido, les destacaré que nuestra previsión es que, gracias a esta inversión, se puedan crear unos 200.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Y hemos puesto el acento en la red ferroviaria convencional y de cercanía, que son los que realmente vertebran geográficamente a nuestras comarcas, los que nos llevan a la universidad, al trabajo o al hospital. Era necesaria una inversión importante en esta red, aunque no signifique, ni mucho menos, que nos hayamos olvidado de la alta velocidad en el corredor norte-noroeste, en el corredor mediterráneo, en el corredor de Andalucía, en el de Extremadura o en el Mediterráneo cantábrico. Y vamos igualmente a mejorar la vida de los españoles con unas carreteras en buen estado que ayuden a reducir los índices de mortalidad con una inversión de 2.329 millones de euros. Pero, señorías, no se nos escapa en este debate, en este que se produce cada año, la polémica o, digamos, la información que se suscita respecto a la territorialización de las inversiones y las tendencias de cada comunidad autónoma. Porque se miden las inversiones sobre el año anterior sin atender si se han acabado los proyectos, si es innecesario iniciar otro en algún territorio, y de ahí en el que permanentemente les venga insistiendo en la necesidad de huir de aquellos debates que únicamente buscan la confrontación de territorios sin tener en cuenta las circunstancias. En cualquier caso, señorías, sí les puedo indicar que la inversión pública en su conjunto, incluyendo el Estado y también el sector público administrativo, empresarial y fundacional, alcanzará los 16.947 millones, un 14,6% más. Y, señorías, tengo que decirle que nuestro ánimo ha estado intentar dar cumplimiento a los estatutos de autonomía que contemplan las disposiciones en esta materia. Porque les decía al principio de mi intervención que el Estado de las autonomías es un modelo de éxito. Ha propiciado el mayor desarrollo de la historia de España. Las comunidades autónomas, que también son Estados, han jugado un papel fundamental en la conformación y en el despliegue del Estado del bienestar. Son ellas
quienes asumen el peso de los servicios básicos, la educación, la sanidad o los servicios sociales. Por ese motivo, no es casualidad que al inicio de la crisis se intentara trasladar la idea de que las comunidades autónomas eran administraciones ineficientes o despilfarradoras. Lo que había detrás, señorías, era un intento ideológico de debilitar el estado del bienestar. Por eso la voluntad de este Gobierno desde el primer día ha sido mejorar la financiación de las comunidades autónomas y eso se refleja en los trabajos para avanzar en el nuevo modelo de financiación después de los años de parálisis del Partido Popular. Y también se ve en otras medidas que favorecen las salidas a los mercados de aquellas comunidades que ya reúnen estos requisitos. Pero también esa apuesta queda demostrada en los presupuestos. En concreto, la financiación de las administraciones territoriales, comunidades y ayuntamientos se incrementa un 6,4%, llegando a los 120.899 millones de euros. Y me gustaría resaltar que la actualización de las entregas a cuenta que las comunidades reciben este año serán 2.500 millones más de lo que se le entregó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio. En total, señorías, tenemos que revisar estas entregas a cuenta, incluyendo otras variables como previsión de liquidación, financiación prevista o arreglo del sistema de información del IVA. Esto supone 6.673 millones más que respecto a 2018. 6.673 millones destinados a sanidad, a educación, a dependencia, a políticas de vivienda, a políticas de infraestructura o a cualquier política que desarrollan comunidades autónomas. Por eso, señorías, en este punto tengo que recordar que podrían haber contado con 2.500 millones adicionales si PP y Ciudadanos no hubieran vetado la senda de estabilidad que se propuso por parte de este Gobierno. No creo que sea un lujo, señorías. No creo que sea un lujo intentar aportar recursos a un nivel territorial que está claramente infrafinanciado. Y además, señorías, decirles que el compromiso del Gobierno por retrotraer los efectos del IVA justamente se deben a que tenemos un compromiso con las comunidades autónomas para que no se vean obligadas a detraer de sus cuentas públicas serían 5.000 millones de euros. Entenderán que si tienen que quitar 5.000 millones de euros de sus presupuestos sería imposible la construcción de un estado del bienestar avanzado. Por su parte, los recursos de entidades locales alcanzarán los 19.329 millones, lo que supone un 7,6% más que en el año 2018. Señorías, he apuntado las medidas tributarias que se han diseñado para construir un sistema fiscal más justo y más redistributivo. Y tengo que decir, señorías, que el sistema fiscal es la base del Estado social. Sin ingresos públicos suficientes no es posible mantener un Estado social robusto que garantice la igualdad de oportunidades y que garantice la cohesión social. Y creo que conocen sobradamente, sus señorías, las medidas y, por tanto, si quieren en la dúplica o en la réplica, me detendré en aquel punto que estimen que necesita más detalle. Les he referido los cambios en el IRPF. Les trasladaré que en el impuesto de sociedades lo que se pretende es corregir la inequidad con la que se operaba en el caso de las grandes corporaciones frente a la pequeña empresa. Así, las que facturen más de 20 millones de euros tendrán un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 15% sobre base imponible, con el objetivo de lograr esa justa tributación que sea efectiva en este tipo de impuestos. En el caso de entidades de crédito y de las dedicadas a explotación de hidrocarburos, el tipo del gravamen será del 18%. Ambas medidas, señorías, únicamente afectan al 0,7% de las sociedades. Es decir, el 99,3% de las empresas que tributan por sociedades no tendrán un alza fiscal. Al contrario, un 25% verán bajada su presión fiscal con la rebaja de 2 puntos que se plantean en las pymes. Por tanto, a pesar de que algunas formaciones políticas apuntan, ningún impacto, señorías, en pequeña o en mediana empresa. Repito, ninguno, todo lo contrario, bajada del tipo efectivo para las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, señorías, tendremos que trabajar, intentar que estas 400.000 empresas que se ven beneficiadas de la bajada de este impuesto de sociedades puedan reinvertir ese dinero en inversiones que le permita agrandar su negocio.
En el caso de IVA, además de rebajarlo en productos femeninos, también se va a producir rebaja en productos veterinarios, pasando del 21 al 10%, en libros electrónicos y en periódicos, donde se reduce al 4%. Y vamos a seguir trabajando en la fiscalidad verde, como una medida para dejar un mundo mejor a las generaciones venideras, a las que contribuiremos reduciendo la actual bonificación del diésel frente a la gasolina. Silencio. Parte de esa recaudación, señoría, la destinaremos a los programas de movilidad sostenible, acompañando la renovación del parque automovilístico y también a las empresas que tienen que realizar ese modelo de transición. Y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, esta medida no tiene afán recaudatorio, sino que tiene objetivo de preservar el medio ambiente y la salud, tal como sostienen la Unión Europea y la OCDE. Y conocen que en este Congreso también se están tramitando otras figuras tributarias, transacciones financieras y determinados servicios digitales. En definitiva, señorías, necesitamos adaptar nuestro marco fiscal a los retos del siglo XXI, que tienen que ver con la globalización de la economía, la digitalización, el cambio climático o el incremento de las desigualdades. Y vamos a impulsar una nueva ley contra el fraude fiscal, además de modificar el sistema de suministro, como les decía, de la información del IVA. Vamos a aplicar un gravamen especial del 15% sobre los beneficios no distribuidos de la SOSIMI o mejorar el control de la SICAP por parte de la agencia tributaria. Así, con toda esta batería de medidas tributarias, junto a la evolución de la economía, permitirá un incremento de los ingresos tributarios en 2019 del 9,5% hasta alcanzar los 227.356 millones. Señorías, si restan el efecto de la modificación del sistema de información inmediata del IVA, el crecimiento sería del 7,3%, lo que se encuentra en la línea de los ingresos tributarios previstos por el Partido Popular en el presupuesto anterior y que Ciudadanos apoyó, pero con una diferencia fundamental. Mientras que el PP planteaba esa cifra bajando los impuestos como reclamo en maniobras preelectorales, estos presupuestos contemplan alguna subida a las rentas altas, la creación de dos nuevos impuestos y el impacto del crecimiento sobre la previsión. ¿Qué es más realista, señorías? ¿Esta subida que plantea este Gobierno o la que hacían ustedes cuando además tenían una fiscalidad a la baja? Por eso estamos convencidos de que se trata de una previsión rigurosa, coherente, prudente y que da margen suficiente para garantizar su ejecución. En todo caso, señorías, hemos hecho un diseño fiscal que avanza en un camino que era necesario por las injusticias que se habían producido en la política tributaria previa. Un cambio que nos lleva a un horizonte de progresividad, de redistribución, donde las clases altas contribuyen en la medida de su patrimonio, de su renta o de sus dividendos, donde las grandes empresas y conglomerados tributan según su facturación y donde contribuyen todos estos sectores a políticas sociales tan necesarias para el resto. Señorías, acabo. He intentado desgranar por qué estos presupuestos que hemos diseñado son más importantes que nunca para este país. Son necesarios, y espero haberlo explicado, porque tenemos que corregir la brecha social, la brecha generacional y la brecha de género que nos han dejado años de crisis y de políticas equivocadas. Y también porque es urgente reorientar nuestro modelo productivo y de crecimiento económico si no queremos quedarnos atrás en este mundo globalizado. Estos presupuestos, señorías, son un órdago a la desigualdad en todas sus facetas y en todas sus vertientes, porque iba siendo hora de que las personas, las inequidades y las injusticias formaran parte de las inquietudes de las personas que gobernamos. Estos presupuestos incrementan las pensiones de catalanes, de riojanos o de andaluces. Elevan la renta a los trabajadores precarios que cobrarán un mayor salario en Baleares, en Aragón o en Murcia. Son unos presupuestos positivos para parados mayores de 52 años que cobrarán un mayor subsidio, vivan en Galicia, en Canarias o en Castilla-León. Son, en definitiva, unos presupuestos que pretenden construir un país mejor y son buenos para España en su conjunto. Porque se construye, señorías, país eliminando desigualdades. Porque se construye país cohesionando a los ciudadanos, no enfrentándolos. Porque se construye país legitimando la fiscalidad. Se construye país llevando los servicios públicos a la excelencia. O se construye país cuando la gente se puede pagar el alquiler. La construcción de un país, señorías,
Así se construye país. La construcción de un país, señoría, no depende de quién tiene la bandera más larga, sino de la capacidad de llegar a acuerdos para mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Justamente de eso se trata. Y estos presupuestos son positivos para la ciudadanía. Silencio, señorías. Gracias, presidenta. Y estos presupuestos son positivos para las ciudadanas y los ciudadanos de este país frente a la enmienda a la totalidad de quienes quieren... Silencio, por favor. Quienes quieren perpetuar las desigualdades y seguir primando a unos sectores privilegiados a costa de castigar a las clases medias. Frente a quienes militan en el cuanto peor mejor y que supeditan el bienestar común a sus propios intereses, desprestigiando con ello la política y la democracia. Y he intentado trasladarles las bondades de este presupuesto, que creo que son muchas, seguramente mejorables, pero para eso, señorías, disponemos de un trámite parlamentario donde poder dialogar y donde poder sumar. Por eso apelo a quienes creen en la política como bien común y en trabajar para mejorar la vida de las personas. Ahora tienen la oportunidad de contribuir a la construcción de este país con unos presupuestos pensados para las personas, pensados para recuperar, para unir, para tejer lo colectivo, lo que nos une como sociedad. En definitiva, estos presupuestos son el primer paso para recuperar el contrato social que se rompió durante la crisis y recuperar la confianza de la ciudadanía en la utilidad de la política. A los grupos que han presentado enmienda a la totalidad, critiquen ustedes los presupuestos, digan en qué no están de acuerdo, expongan sus ideas, propongan alternativas, debatan, porque eso es hacer política. Pero, señorías, no descalifiquen con mentiras o medias verdades y sin propuestas, porque eso es simple demagogia y un mal servicio a la política de este país, a los intereses de este país. Eso solo produce desapego y deslegitimación, aunque a veces creo que algunos de ustedes es lo que pretenden. Sé que del Partido Popular y de Ciudadanos no puedo esperar nada. Ambas formaciones políticas han optado por una actitud irresponsable, deslizándose por una pendiente muy peligrosa para la democracia. Al resto de formaciones les pido que reconsideren su posición. Podrán no estar de acuerdo con la totalidad de los presupuestos presentados, pero eso no justifica su devolución cuando contienen un importante paquete de medidas de corte social que van a beneficiar a todos los ciudadanos, indistintamente del lugar donde vivan o del partido al que voten. No renuncien, señorías, a ese espacio de debate, porque si lo hacen, creo sinceramente que tendrán difícil explicar por qué unen sus votos a los de quienes quieren aspirar a que este país no avance. Les pido que enmienden las cuentas allí donde consideren oportuno y que, señorías, intentemos llegar a acuerdos. En definitiva, eso es lo que nos pide la gente, por eso nos ponen aquí, para intentar dialogar, llegar a acuerdos y encontrar la mejor solución posible. Por eso, si compartimos el interés por mejorar la vida real de las personas, a pesar de las posiciones políticas distintas, entonces, señorías, no puede haber excusa para que, por encima de todo, prevalezca el bien común, que es el bien de todos. Ahí, señorías, encontrarán a este Gobierno trabajando. Muchas gracias.